Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes, inicio de semana, 27 de abril del 2026. Este vídeo se está grabando a las 7:20 AM hora colombiana. Y bueno, vamos a comentar anécdotas y cosas importantes de los mercados actualmente que seguimos continuamente, aunque ustedes pudiesen ver el Nasdaq, el futuro del Nasdaq haciendo máximos históricos, están como una moto y ya comentaremos una de las causas por el cual el mercado pues sigue tirando, sigue creyendo y sigue fortificándose, ¿no? Un poco de lo que va. Aquí revemos respecto al oro durante la apertura de ayer. En preapertura el mercado llegó a bajar hasta los 4.671. De momento volvió a recuperar tocando máximos en 4.729, máximos de día. Y ya más abajo, pues directamente hemos llegado a esta zona de primer soporte en 4.701. De momento iremos viendo a ver cómo se comporta. Y si tengo que hacer de pronto algún movimiento o algo, entonces ya directamente pues pedir el espacio, ¿ok? Para no cortar, porque como te digo, cuando esto está así, pues me toca tener muy atentos las cosas. Bien, la noticia más importante sobre la noche ha sido que Axios, que como saben, pues suele tener información bastante directa de lo que pasa en la Casa Blanca, Irán habría presentado un plan en tres fases para Estados Unidos para poner fin a la guerra. La primera fase se precisa precisamente eso, pues poner fin a la guerra y dar garantías. La segunda fase sería reabrir el estrecho de Hormuz y la tercera fase sería seguir con las negociaciones nucleares. Irán no Irán lo presenta así porque tiene dimensiones internas muy importantes entre el gobierno normal y la parte más radicalizada, que es esta de la Guardia Revolucionaria, sobre cómo evolucionar con estas negociaciones nucleares. Por eso pretenden poner primero esas otras dos fases y dejar de literalmente las negociaciones nucleares para el final. Lo que no sé si eso será aceptable para Trump por las cosas que ha dicho, parece que no, pero esto ha servido para tranquilizar a las bolsas, aunque el petróleo pues sigue subiendo un 1,78 y en lo que va de la sesión literalmente están $100 al barril, aunque antes de esta noticia pues había literalmente subía más en los derivados de fin de semana, ¿no? Esto es lo que hay y esto pues ha vuelto a la esperanza a los mercados que están abriendo las bolsas tranquilas, como digo, pero que Trump ha dejado caer que el análisis que estamos llevando era exacto, que tiene claro que si aguanta Irán se va a quedar sin capacidad de almacenamiento, lo ha dicho clarísimo. Luego ahí está la clave, el bloqueo naval lo que está causando es eso, que van a quedar sin capacidad de almacenamiento, entonces van a tener que ceder, ¿no? La cuenta atrás pues ya la tienen puesta y de aquí a los veintitantos de mayo si se tiene que parar los pozos, luego no lo van a poder recuperar, dado que por una serie de historias geólicas, que pues eso de los pozos, yo la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de esto, pero poco a poco vamos aprendiendo, pues quedarían una parte pues inutilizados, ¿no? Tras un cierre. Así que tal, pues como les comentaba en la apertura, sí me parece que se está acercando a negociaciones finales, pero simplemente por pura necesidad de ambos. Estados Unidos no puede permitirse mucho más tiempo así, está siendo machacado en los sondeos electorales y además el precio de la gasolina está nuevamente muy alto. Y por otro lado, pues los iraníes tienen una cuenta atrás, como acabo de explicar y como hemos visto muchas veces en estos vídeos, en estos papers que hemos comentado, que es insoportable o llegan a un acuerdo, se comen los pozos de petróleo porque aunque suelen colar algún que otro barco en el bloqueo naval, eso también es cierto. Lo bueno en el caso que al final se van a quedar sin capacidad de almacenamiento y tendrían que parar los pozos y ya no hay más tiempo y eso es o sea, lo que se basa Estados Unidos o lo que está jugando. Así que pues el mercado sigue pensando que habrá un acuerdo tarde o temprano. De momento Goldman ha subido el precio del petróleo para finales de año. Dice que siempre y cuando el estrecho de Hormuz sea abierto para finales de julio, el Brent terminará en el año 90 a un lugar en 80 más o menos, que es el precio que tenía hasta ahora, ¿no? Un 90 ya va a picar un poco la inflación, por supuesto, si el estrecho de Hormuz no se abriera, ¿no? Para esa fecha, pues tendría que seguir subiendo el petróleo literalmente, el precio. Al margen de todo este lío de la guerra, tengan en cuenta que entramos en una semana importante y tomen nota la clave en cuanto a la temporada de publicación de resultados, porque tenemos que tomar literalmente que el 44% de la capitalización del S&P 500 va a publicar resultados esta semana. Y ojo porque tenemos super miércoles donde publicarán Microsoft, Google, Amazon y Meta nada menos. Y el jueves publicará Apple. Así que entre miércoles y jueves podemos tener movimientos muy importantes porque hay que recordar que todo el sector tecnológico está tirando el mercado nuevamente al alza, ha vuelto a lo de siempre. Todo eso de las rotaciones, esas famosas de las que tanto se habla, ¿no? Todo eso se ha terminado, ¿vale? Pero esto no quiere decir que todo va a seguir subiendo, ¿no? Ya sabemos que uno más, algunos menos, y bueno.
Comenta OBS que en estos días precisamente está haciendo una subida sin mucho entusiasmo y bastante mal acompañada, decía que el rally se está haciendo un poco con poco volumen y casi todo lo ha tirado la tecnología. Olvídese de todas las rotaciones, de todas, literalmente las rotaciones esas, dice que desde el suelo del 30 de marzo la tecnología más servicio más comunicación explican que el 68,5% de las ganancias del SP500 y si miramos desde el inicio del conflicto de activo, la tecnología es prácticamente el 100% de la subida. Todo lo demás, pues bien, lo que está es restando sectores cíclicos, consumos financieras, dice OBS que han contribuido muy poco, que no estamos viendo ya esas rotaciones cíclicas tan sanas que estábamos viendo anteriormente y que todo eso ha terminado. Por lo tanto, pues volvemos a lo mismo de siempre, la tecnología está siendo la clave de todo. Bien, de momento en lo que va la sesión, miro que está bajando fuertemente el Nasdaq y el oro, un poco también con volatilidad. Por cierto, que ese paper de UBS habla de una cosa que me parece bastante interesante. Dice que la subida de las rentabilidades que estamos viendo en los bonos no es por miedo a la inflación. Ellos defienden la postura de que es por miedo fiscal. Dicen que interpretan que el mercado teme más al deterioro fiscal a largo plazo, subsidios energéticos, crecimiento débil, la fortuna de gasto, la deuda inmensa que no se paga, que la inflación a corto y considera que cuando los bancos centrales empiezan a hablar más de crecimiento que de inflación, los tipos reales deberían caer, especialmente en Estados Unidos, lo cual podría ser muy positivo para el oro y la plata y volver a meter al dólar a la defensiva en el medio plazo, ¿no? De hecho, Deutsche en otro banco, estamos hablando de Estados Unidos, Deutsche dice que este fin de semana ha puesto un precio objetivo para el euro contra el dólar del 1,25 para finales del 2026. Se tiende a pensar que el dólar no lo va a pasar bien, como se ha vuelto literalmente esta semana, ¿no? Esta euforia de la tecnología, pues estamos viendo una oleada de salidas a la bolsa, a la bolsa tremenda. Algo así pasó también, si recuerdan, antes del pinchazo de la burbuja del 2000 y después del COVID, estamos muy emocionados también del lanzado de OPV, que bueno, pues se espera que este año sea récord histórico absoluto de OPV, otro signo más de la euforia reinante y sobre todo la tecnología, que la OPV, la media del 2026 sube un 19% del primer día de cotización, que es más o menos lo que sube en la media histórica de 30 años, un poquito más. La media histórica de 30 años es un 16, pero que a partir de ahí la cosa pues no va a ir muy bien. La OPV pues la media ha tenido una rentabilidad en 2023 negativa, una semana después del 1%, un mes después del menos 1%, 3 meses después del menos 5% y 6 meses después del menos 7%. Como vemos, muy atractivo no es. Eso sí, también comenté ayer que las tienen, pues buenos ratios macro lo hacen mejor, evidentemente que las que tienen peor. No todo vale y sobre todo no se confían. Aquí lo único que interesa es el primer día. La mayoría de la gente después de ese primer día sale y donde se ganó todo lo que se tenía que ganar el primer día. Ya no se ve más, ¿vale? Este fin de semana, tanto Garrett como John Flood de Goldman, que son dos de los buenos, de los que a mí me gusta seguir, advierten lo mismo que los hedge funds están saliendo del mercado, que no ven claro el rally y sobre todo los ETFs están quedándose sin combustible. Esto es muy importante. Especifican los dos que han comprado ya 1.700 millones de dólares y ya que les queda poca gasolina para del depósito. Ojito, tomen nota. Por lo tanto, pues esto no va a ayudar y pues por el lado contrario, ambos recuerdan que el tema de los rebalanceos negativos que vamos a tener en los días de esta semana, los 4 días de esta semana, que aunque está dentro del mes de abril, aquí pueden ver la tabla que está pues literalmente pues presente, ¿no? De John Flu, bueno, pues se espera 25.000 millones de dólares prácticamente rebalanceo negativo, no es una cifra tremenda, ha sido bastante peores, pero son casi todos en trimestrales. En mensuales, así que es una cifra bastante fuerte, en cualquier caso, como ven, es una cifra considerable y que va a hacer daño, ¿no? 25.000 millones de dólares saliendo de 4 días, pues va a picar, eso lo vamos a tener ahí, teniendo en cuenta que literalmente, además de que el acabo de recompra, se va levantando poco a poco pero aún queda mucho, ¿no? Así que, ojito. Yo creo que deberíamos empezar a escuchar a los bancos de inversión que nos están diciendo que se está cambiando un poco el panorama. UBS, como lo he dicho antes, de los primeros que está advirtiendo sobre esto, pero no es el único. Yo creo que hay que empezar a escucharles porque, o sea, por ejemplo, un otro paper de UBS también dice que dice que las rotaciones que estaban de moda antes del conflicto de grandes a pequeñas, de crecimiento a value y sobre todo de Estados Unidos al resto del mundo no van a volver.
Puede que tenga razón y esto nos cambiaría mucho el paradigma del mercado. No son los únicos que lo dicen, aunque la mayoría no piense así. Pero es muy posible que se acabe esto y que volvamos otra vez al excepcionalismo de Estados Unidos. Recuerden que toda esta guerra está afectando muchísimo más a Europa que Estados Unidos. Entre otras cosas, porque Europa no solo tiene que aguantar la subida del petróleo, sino que tiene que aguantar una subida tremenda del precio del gas, muy importante, mientras que Estados Unidos no tiene ningún problema con la subida del precio del gas, porque ellos mismos son productores y pues los otros no son muy productores, ¿vale? Entonces, pues puede ser que vuelva literalmente a esas rotaciones muy importantes. VS en concreto cree que esto es una cierta presión inflacionista y que hay al alza por la guerra y por literalmente y con un consumidor que está un poco mosca, pues esto se va a reforzar el dominio de la tecnología, la gran capitalización, del crecimiento y de la calidad. Literalmente, pues vamos a lo que había antes, ¿no? Y van a reforzar sobre todo el dominio de Estados Unidos sobre otras regiones, pues pueden que tenga razón, estén atentos a esto. La noche en Asia ha sido mixta porque el Nikkei ha vuelto a subir un 1,76, pero la bolsa china se ha quedado atrás. Bueno, literalmente mitad no ha subido también, pero mucho menos. China no subió mucho, pero más o menos un 0,1% la rentabilidad del bono americano a 10 años y se tensa un poco más del 4,32. El oro literalmente baja en lo que va de la sesión un 0,04%, literalmente plano, hasta 4.705 por onza Troy. El petróleo, ojo, sigue tensándose un 2,26 hasta $100 con barril. Siempre recordando que el físico está un poco más caro, entre 5 o 6 más alto que el futuro, ¿no? Bueno, pues tienen un poco de todos los datos que directamente van en la sesión durante el día de hoy. Realmente, pues, esperan un momentico, por favor, que tengo un poco de movimiento del mercado. Vale, a ver. Ujú. Bien, bueno, me disculparán que tengo que hacer unos ajustes aquí. Bien, pues nos vamos directamente al análisis técnico que después dicen que no funciona para nada. Bueno, primero que todo, pues hay que ver que tenemos un aspecto técnico muy fuerte, está como una moto en 27.427, la principal zona de resistencia R1, R2, objetivos por arriba tiene entre los 28.231 y por debajo 27.926. Zonas de soporte es muy corto plazo, 27.234, que romperla daría un poco de inicio, llegar a los 27.004. Más abajo daríamos inicio a 26.771, pero recordad que la zona de soporte fuerte y cuantitativa está en 26.293. De momento, en lo que comentaba directamente mientras grabábamos el vídeo, hemos visto un poco de volatilidad. Directamente el mercado pues ha llegado a bajar muy fuertemente hasta los 27.286. Bueno, fuertemente no, ¿no? O sea, normal. Ha habido un pico de volatilidad muy corto, así que solamente quería saber qué estaba pasando. Así que pues es lo que vemos un poco el panorama durante la apertura de hoy. El oro, eso sí, mostrarles que el oro pues sigue muy muy perjudicado directamente, aunque ya saben cómo es el oro, es un activo que llevo siguiendo pues durante todo mucho tiempo y lo he visto que literalmente tiende a arrancarse durante mucho tiempo, dar muchos picos de volatilidad, pues de momento está aguantando la zona en 4.699, que es la principal zona de soporte S1. La R1 está establecida aquí actualmente, esta zona ya no activa, entre los 4.718 y por arriba daríamos inicio a un filtro en 4.737. De momento, pues como podemos ver, ha fallado en esta zona hasta los 4.411 y ahí vamos a ver literalmente qué pudiese hacer. Gráficos de 4 horas, pues no se ve más que un piñuscado ahí, literalmente un lateral a muy corto plazo, pero se ha frenado justamente en la S2 en 4.666, que ha sido un pico rebasado ayer, en la apertura de ayer, fue rebasado 4.664 en horario nocturno y nuevamente ha recuperado y posicionarse nuevamente en 4.741 en los máximos del día. No siendo más, pues tienen todos los datos. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like, que ha cambiado el algoritmo de YouTube y eso nos posiciona muy bien. Si a usted les gusta el mundo de las finanzas y los mercados financieros, pues bienvenidos a este espacio que es para usted. ¿Vale? Que esté muy bien. Nos vemos dentro de unas horas en la crónica de cierre. Chao.